Vamos a dar inicio nuevamente a este tercer lapso. Cada 8 días estamos realizando esto para la gloria de Dios. Nuestro propósito es que la palabra de Dios edifique nuestras vidas, no solamente sus vidas, nuestras vidas también. Y de esta forma el nombre de Dios sea glorificado con todo lo que hagamos. Ustedes saben que el tema que tiene estos lapsos se llama En su palabra, y el propósito, vuelvo a repetir, es para enfocar que todo está en la Biblia. Y si está en la Biblia, recuerden lo que dijo Jesucristo: no con solo pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios vive el hombre. Así que Dios continuamente ha estado comunicando vida a nosotros como creyentes, como sus hijos. A su iglesia le está comunicando continuamente vida. Pero el tema de hoy es el cristiano y la oración. Así que vamos a entonar una alabanza, como siempre lo hacemos antes de escudriñar un versículo. Y esta alabanza lleva por título A sus pies. ¿Se la sabe? Cántela con nosotros. Si no, medite en cada parte que estemos entonando. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me quebrantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Padre eterno, muchas gracias te damos. Es verdad, no existe mejor lugar que estar a tus pies. Muchas veces claudicamos en el intento de permanecer en ese lugar. En ocasiones, aún el quebrantamiento que tú permitas en nuestro corazón, en nuestra vida, será necesario para recordarnos que no existe otro mejor lugar que estar a los pies de Cristo. Jesucristo mismo lo dijo. Una parábola propuso donde es necesario orar siempre y no desmayar. Así que ayúdanos también a cumplir el propósito por el cual has hecho un llamado a nosotros como tus hijos. Recordemos la necesidad, la labor ferviente de orar, porque lo necesitamos. Lo necesitamos. Bendice este momento.
nuestras vidas, de todo aquel que esté escuchando palabra, ya que será tu palabra la que haga el efecto necesario para que nosotros respondamos favorablemente al llamado que haces continuamente por tu palabra y tu Espíritu Santo redarguyendo nuestro corazón. Gracias, sabiendo que haces más de lo que no alcanzamos a pedirte. En el nombre de Jesús. Amén. Escudriñamos lo que dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 26, versículo 41. Y dice así: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si ustedes recuerdan, estas palabras son las que dio nuestro Señor Jesucristo. Momentos cruciales, momentos muy difíciles en su humanidad. Momentos donde Él mismo consideró urgentemente la necesidad de estar orando aún en los momentos más difíciles, vulnerables en la cual nosotros como seres humanos podemos estar o estaremos en algún momento. Pero no es siempre así, hermanos. Lamentablemente el creyente, el cristiano, no ha respondido a este llamado y a esta instrucción que el Señor Jesús hizo, y a esta ordenanza, porque es una ordenanza, velad y orad, es un mandamiento. No siempre es así, hermanos. Hemos visto en algunos pasajes bíblicos cómo es que el mismo creyente, aún considerando el Antiguo Testamento, algunos salmistas cayeron en esta situación obviamente en su humanidad, vulnerables ante las situaciones dificultosas que estaban viviendo. El descuido, el quizás estar haciendo el realizar el acto de oración. En ocasiones el hostigamiento de la vida cotidiana, de los desgastes diarios que se viven día a día en nuestro andar diario, vienen muchas veces a desalentar. O sea, sí lo podemos estar haciendo, pero pareciera ser que no hayamos consuelo alguno al hacerlo. Y eso es algo muy triste y es algo muy, de verdad, muy extraño también, porque no debería pasar eso. No debería ser así, de esta forma. Es más, el lugar que nosotros debemos apreciar como creyentes es estar en oración todos los días de nuestra vida. Y la pregunta es, ¿lo estamos realizando? ¿Lo estamos haciendo? Vemos que no. No todos. Y no siempre. Es más, un servidor también está lidiando con esas áreas, en este caso de estar procurando continuamente estar orando. No dudo que también ustedes estén luchando con eso. Escuchando a algunos siervos también decir, algunos tajantemente: debemos orar, de lo contrario no somos creyentes. Otros, para que no se sienta feo, es algo que vamos a estar lidiando con ese tipo de
de desinterés o indiferencia a veces. Pero lo más importante de todo esto es que sabemos que incurrimos en pecado. Recuerden que Samuel, él mismo vio que el dejar de orar, ¿sí?, es como, lo consideró él también, el dejar de orar es como si estuviera pecando. Dejar de orar es como caer en pecado. El no hacerlo es pecar contra Dios. Y eso lo dijo porque estaba haciendo referencia a Saúl. Pero Samuel vio la necesidad y él mismo lo expresa, que el dejar de orar, el no hacerlo, es como un pecar contra Dios. Claro que ahora nosotros debemos de observar esto a través del Evangelio y debemos meditar, hermanos. Miren, los problemas que se veían en la iglesia, si vemos las cartas, los problemas que se ven ahí en las cartas, hermanos, son los mismos que hoy en día se perciben en la iglesia. O sea que no ha cambiado nada. Sigue habiendo la misma condición en los creyentes hoy en día. Desinterés, indiferencia, orgullo, pecado de adulterio, inmoralidades, desobediencia. O sea, en fin, podemos mencionar muchos. Pero ¿por qué el apóstol Pablo hablaba a las iglesias reprendiendo, exhortando, enseñando, instruyendo? Porque habían problemas en las iglesias. A.W. Tozer lo dice de esta forma: no ha cambiado nada. La condición de los tiempos de Pablo, la iglesia, no ha cambiado nada. Siguen habiendo los mismos conflictos hoy en día. Y por la gracia de Dios, es maravilloso esto, porque por la gracia de Dios, en realidad nosotros hemos disfrutado de nuevamente una recuperación, un renovarse nuevamente. Es por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Es más, también quiero agregar al respecto, algo más al respecto, porque miren, realmente el mal, o sea, el dejar de orar, el mal es para nosotros. El mal es personal, porque esto conlleva a descuidos en la vida. Un creyente descuidado, un creyente debilitado, sí, lo va a ver. Pero nuestro llamado es ir a los pies de Cristo, ir a su presencia. ¿Acaso nuestro Señor Jesús, que es Señor y Salvador, acaso no entendería o no consideraría nuestra situación? Miren, podemos ver aquí cuando el Señor Jesús dijo a los apóstoles, a los discípulos, a los que Él escogió: velad y orad. Él hace una reprensión. Anteriormente a esos versículos, Él hace una reprensión. Y Él ve que los tres compañeros que Él consideró en su círculo íntimo, como amigos, como discípulos, Él les ordenó que oraran por Él, porque Jesús, dice, su alma estaba muy triste hasta la muerte, el versículo 38. Y les dijo: quédense aquí, velad conmigo. El Maestro, Jesucristo, Dios y hombre, pidiéndole a sus discípulos: aquí espérense. No es extraño escucharlo y ni verlo ni observarlo en la palabra, no. Es que es necesario, hermanos, porque en la humanidad de Cristo, Él vio la necesidad de tener una relación con su Padre Celestial. Y esto fue también como una enseñanza para nosotros, como sus seguidores, discípulos, aprendices, de considerar que la oración
es sumamente importante para nosotros, ya que nosotros tendremos una relación con nuestro Padre Celestial, y Jesucristo para esto vino, para darnos a conocer el camino al Padre, para tener la libertad de acercarnos al trono de la gracia. Qué importante. Pero los discípulos vemos, como muchos de nosotros, cansados de la vida, desesperados y afligidos por la circunstancia, el agotamiento, el desgaste mental, psicológico. Pues ellos habían recibido las noticias de que Jesús iba a ir a la cruz, iba a morir. Es más, Jesucristo se los dijo de esta forma porque esto iba a ser una enseñanza. Si ustedes observan, Pedro no hizo caso, no acató a la orden de Jesús, ni tampoco Juan y Santiago, o Juan y Jacobo, sino que sí se quedaron dormidos. Después de una hora Jesucristo regresó y les reprende de esta forma y les dijo: velad, ¿no habéis podido orar conmigo una hora? O sea, fue una reprensión. ¿Necesario? Sí, hermanos. Por eso hoy el Señor, a través de su palabra, nos está exhortando, o sea, animando, pero también está corrigiendo nuestro desinterés a la oración. En esta vida usted puede probablemente estar muy cansado todo el día, actividad, pero dejar de orar. De hecho, el pastor Miguel Núñez, en una de sus enseñanzas acerca de la oración, él mencionaba que hay muchos que hacen el intento de orar. Obviamente no es una regla, pero él decía de esta forma, que hay muchos que llegan después de sus actividades cotidianas, llegan cansados y todavía al llegar a su cama son vencidos por el cansancio y no terminan de orar. Pero él mencionaba diciendo: qué mejor que se haga la oración aún así y que aún quedes dormido, pero que hagas el intento de no dejar de estar conectado con el Padre Celestial. O sea, no es la regla, pero hay muchos que ni siquiera eso hacen, y hay muchos que ni siquiera eso se realiza. Y es un llamado, y voy a repetir, aún también para nosotros, siervos de Dios, miembros de iglesia, los mismos creyentes, todo aquel que se dice ser cristiano, la necesidad es orar. Es orar. Así que veamos solamente unos asuntos al respecto como exhortación, porque la importancia de la oración, hermanos, número uno, la oración es uno de los ejercicios de la piedad más importantes en nuestro andar. Es uno de los ejercicios que nosotros decimos, o sea, como creyentes, son uno de los ejercicios más importantes en nuestro andar diario. Número dos, la oración debe rodear toda nuestra vida cristiana. Repito, la oración debe rodear toda nuestra vida cristiana. Miren, hermanos, número tres, si fracasamos nosotros en la oración, vamos a fracasar en la mayoría de los aspectos de nuestra vida cristiana. Enfoquemos un poquito sobre el 3. ¿Por qué en ocasiones nos sentimos nosotros tan frustrados? ¿Por qué? ¿Será que hemos fracasado en el intento de seguir orando
en nuestra vida cristiana? ¿Por qué nos sentimos a veces con ese desinterés o esa comodidad en algunos? Comodidad. No pasa nada, me siento bien, tranquilo, pero después viene desánimo, las malas noticias. ¿Cómo reaccionamos ante esos aspectos que de pronto se dejan venir encima? Como si fuera un aguacero o una lluvia imprevista. ¿Cómo reaccionamos ante eso? O después, ante el agotamiento digamos así, del agotamiento del sol que constantemente a diario nos da. Si tan solo nos ponemos a pensar en lo que es laboral, en lo cotidiano, la gente cómo vive estresada solamente por unos grados de calor o de recesión térmica. ¿Cómo reacciona la gente? Ahora, los cristianos, ¿cómo reaccionamos ante los cambios climatológicos? Y no solamente me refiero literalmente al clima, sino a los cambios climatológicos espirituales. ¿Cómo reaccionamos? Nosotros tenemos bien claro que lo que contamina al hombre está en el corazón. Jeremías dijo que engañoso es el corazón. Es más, el corazón es irremediable. No podemos confiar en nuestro corazón. No podemos apoyarnos en nuestro corazón. No, debemos apoyarnos de alguien más, de algo más sólido, algo más firme. No de nuestro corazón. Hay mucha gente que se apoya de sus sentimientos, de su forma de pensar, pero la forma de pensar y los sentimientos son tan cambiantes según lo que estemos viviendo a diario, según la situación en la cual estemos nosotros inmersos, sea alegría por cuestiones de éxito, de noticias buenas, de salud, lo que sea, pero de pronto todo eso se torna a veces como nubes grises en nuestra vida. De pronto malas noticias, cambió de repente nuestro éxito. ¿Será porque no estábamos poniendo nuestra atención en Cristo? ¿Será porque no estábamos llevando nuestra vida al lugar indicado, al lugar correcto? Es muy probable que sí, escuchemos mucha palabra, tengamos una buena teología, pero ¿qué relación tenemos con Dios en la oración? ¿Qué relación nosotros tenemos con Dios en la oración? La teología de nada va a servir si no tenemos una buena relación con Dios. Es más, hay algunos que llegan a decir que tienen una buena relación con Dios, pero con una teología liberal o una teología fracturada, tampoco, hermanos. Ambas cosas deben ir de la mano, sí. Y debemos nosotros también de cambiar nuestra forma de quizás hasta de hacer nuestras oraciones. Debemos de corregir puntos teológicos de la oración también, hermanos. Y eso lo tenemos que hacer a la luz de la Escritura, corrigiendo eso, pero también con la práctica. ¿Es necesario practicar la oración? Sí. ¿Qué tan dispuestos estamos a hacer oraciones bíblicas? ¿Qué tanto conocemos acerca de ese tema? O sea, hay muchas cosas, pero fracasamos en la vida, hermanos, en muchos aspectos de la vida. A veces conflictos en el matrimonio, desesperamos ante las situaciones económicas, o consideramos también el desgaste de los hijos. ¿Cómo lo consideramos eso? ¿Estresante? ¿Y cómo lo regulamos? ¿De qué forma estamos regulando esto? ¿De qué forma nosotros llevamos aún nuestras propias peticiones, por muy insignificantes que sean, a los pies de Cristo? No lo estamos haciendo. Número 4, si fracasamos en la oración, nuestras vidas espirituales siempre será débil. Si fracasamos en la oración, nuestra vida espiritual siempre será débil y será una vida que estará constantemente
sucumbiendo ante la tentación. Pensemos en esto, en los apóstoles, en este caso Pedro. ¿Por qué Cristo le había dicho velad y orad? Porque lo que se veía venir, aunque Cristo ya por su omnisciencia sabía que es lo que iba a suceder, él estaba preparando también a sus discípulos. Pedro por un momento es muy probable que ni siquiera lo entendiera. En verdad, él no lo entendía. ¿Cómo reaccionó? A tal grado que Jesucristo le dijo que el que a hierro mata, a hierro muere. Porque Pedro quiso defender a Jesús y lo quiso hacer con violencia. Obviamente vemos que la buena intención de Pedro era muy buena, defender al maestro. Pero Jesucristo, él mismo le dijo: ¿acaso mi Padre no puede enviar a sus ángeles a defenderme? O sea, Pedro estaba ignorando muchas cosas dentro de la soberanía de Dios. Pedro estaba ignorando muchas cosas dentro de la presencia de Dios. Pedro estaba ignorando muchas cosas dentro del plan de Dios. Pedro no estaba siendo sensible a las cosas que Dios ha ordenado. Como que Cristo le dijo a Pedro: tu mirada no está en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahora, ¿mejores que Pedro somos? No. Es muy probable que seamos iguales o peor que Pedro. Pero esto es una enseñanza para que nos deja muy bien en claro que Pedro fracasó. Tuvo buena intención, pero fracasó. No era la forma ni la manera en la que Cristo hubiese querido que Pedro hubiera reaccionado como los demás apóstoles. No fue la manera. Si ustedes consideran más adelante, vemos lo que él negó. Ya estaba dicho por Cristo y lo negó. Pedro vio la cara de Jesús y Jesús vio la cara de Pedro. Pedro lloró amargamente por esa negación. Es evidente, mis hermanos. Vemos la evidencia. Pedro fue tentado por los deseos de su corazón, las pasiones de su corazón desenfrenadas, no controladas, no equilibradas por el espíritu de la palabra. Y vemos después, finalmente, la vida de Pedro. Él mismo se había descalificado por no haber hecho lo que el maestro había ordenado. Descalificado por lo que él mismo había hecho en contra del maestro, en contra de Jesucristo. Él mismo se sintió descalificado por su pecado. Lloró amargamente por su pecado en contra del maestro. Pero miren nada más qué grande es la misericordia de Dios y grande es su gracia y su amor. Que 3 veces Pedro lo negó, pero 3 veces Cristo lo reivindicó. Cristo lo reivindicó. Cristo le estuvo enseñando, aún así, hasta el último momento antes de irse. Le enseñó a los discípulos, a los apóstoles, le enseñó que el pecado debe ser observado a través del Evangelio. El pecado ahora debe ser observado, ahora que ya somos seguidores, debe ser observado a través de Cristo. Y miren, fallas nosotros vamos a seguir teniendo. Por esta razón nosotros debemos venir a los pies de Cristo para renovar, ser renovados. Nuestro diario vivir nos desgasta e incurrimos en varios pecados. Por eso a diario también debemos venir en arrepentimiento y pedirle perdón, reconociendo nuestras faltas,
Porque la única forma de reconocer nuestras faltas va a ser cuando la palabra apunta a nuestro corazón, esté apuntando a nuestro corazón, esté apuntando a nuestra vida, esté apuntando a nuestra mente, esté predicándonos la palabra. Es como vamos a reconocer los puntos defectuosos de nuestra vida. Y el lugar correcto para pedirle al Señor perdón y hallar gracia es en la oración. ¿Te das cuenta? No hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Señor, Padre eterno, muchas gracias. Eres nuestro Padre celestial y tu nombre es santo. Y nosotros no hubiésemos podido invocar tu nombre a no ser por medio de tu Hijo Jesucristo, de no ser por tu amado Hijo Jesucristo, que nos enseñó la forma de acercarnos a ti como nuestro Padre celestial. Nos mostró el camino y nos sigue enseñando la senda para seguir sus pasos. Él sigue abriendo camino. Nuestro deber es seguir sus pasos. Fracasamos en el intento de oración. Queremos hacer programas de oración y fracasamos. Sí, fracasamos. Y qué decepción tan grande de llamarnos creyentes o cristianos, seguidores de Jesús. Pero Jesucristo ya había visto esta debilidad en sus seguidores. Es por esta razón que Cristo fue a la cruz. Pero aún así Cristo nos enseña que aún estos errores y estas fallas deben de verse mirando a la cruz, mirando al Calvario, para ser nuevamente reivindicados. Porque no se trata de que nuestra comunión se vea estabilizada por nuestras obras, sino por aquella obra que fue perfecta y sigue siendo perfecta hasta hoy en día entre nosotros y Dios Jesucristo. Así que seguimos suplicando a Cristo que nos enseñe a orar y siga poniendo en nosotros esa motivación para seguir orando. Y si en algún momento fallamos y fracasamos en el intento de oración, podamos volver a venir a Él con el rema que Él predica en nuestra vida, para volver a estar de rodillas suplicándole a Él que tenga misericordia de nosotros y que nos fortalezca. No sé si esta es la condición tuya, mi hermano, pero el llamado está hecho. Tú no puedes intentarlo nuevamente a menos de que el Señor esté ayudándote y ayudándonos y levantándonos para seguir haciéndolo, y todo lo que hagamos siga siendo para su gloria. Gracias te damos, Señor Jesús, por este momento, y guárdanos, motívanos a seguir orando, y que la gracia de Cristo siga siendo con cada uno de nosotros hoy y siempre hasta que tú vengas. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.
Nos estamos viendo el próximo jueves, primero Dios. Hasta pronto.